2, versículos 34 en adelante, dice así: Entonces uno de los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tener: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra este pasaje que quedó escrito en las Sagradas Escrituras, donde el Señor habla del primero y gran mandamiento en la ley. Y la Biblia dice que el segundo también es semejante, dice la Escritura, al primero y gran mandamiento. Cuando Cristo estuvo sobre esta tierra, hermanos, habían varias sectas, estaban la secta de los saduceos y los fariseos, que le hacían al Señor preguntas, pero las preguntas eran para tentarle, dice la Escritura. Era para tentarle, para ver si el Señor caía en algún error, y el error que ellos supuestamente buscaban en el Señor era argumento para condenarlo y sacarlo, hermano, sacarlo en medio de los israelitas. Esta vez se acerca un intérprete de la ley, una persona que conoce la ley, que conoce letra por letra la ley. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo él: de gloriarme, dijo el hombre, yo tengo de qué gloriarme. Si hablamos de hebreos, yo soy hebreos hasta los huesos. Si hablamos de ser fariseo, yo soy fariseo de fariseos. Si hablamos de la ley, ¿qué dijo el hombre? De la ley, en cuanto a la ley, irreprensible, decía el hombre. Irreprensible porque fue instruido a los pies de un gran hombre llamado Gamaliel. Lo mismo era este hombre que le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y el Señor le dice: el primero, y no solamente es el primer mandamiento, sino que es un gran mandamiento. Y la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y sigue diciendo: y el segundo es semejante al primero, porque el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero oiga la palabra que me llama la atención: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga esta palabra, hermano. La Biblia dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley, hermano. Me voy a adelantar a esta palabra. Los israelitas estaban sujetos a la ley, hermano. Pero cualquier israelita que se comprometía a cumplir la ley
pero la Biblia dice si fallaba en uno, oiga hermano, no mataba, no adulteraba, no decía falso testimonio, no hurtaba, pero codiciaba. 9 puntos de la ley cumplió el israelita. Pero si fallaba en uno, la Biblia dice se hacía culpable de toda la ley, se hacía transgresor de toda la ley. Esta vez el Señor dice, hermanos, que la ley depende de estas dos cosas: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga lo que dice en Gálatas, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo es el capítulo 6. Leamos lo que dice la escritura, Gálatas en el capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Oiga cómo se llama esta ley en la actualidad, hermano. Ya no es la ley de Moisés, ya no lo interpreta así el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia. Ya no es la ley de Moisés, hermano. La Biblia lo llama la ley de Cristo, hermano. Y la ley del Señor, la ley, los israelitas se confundían, hermano. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 6, el Señor les dice, cuando Él habla acerca de amar a los enemigos. No es fácil amar a un enemigo y mayormente, hermano, mayormente en el tiempo de los israelitas. ¿Tendrá algún enemigo usted, hermano, hermana? La otra vez le decía una hermana a la otra, yo ya no sé qué hacer con la hermana fulana y tal, no me lleva mal, habla mal de mí, me critica, me difama. Y una hermana le dice, ¿sabe qué? Hay una hermana que vende muchos tapados. Llévele, cómprele su tapado, dígale, hermana, aquí le traje su presente, le traje un tapado muy bonito, aquí le traje su regalo, hermana, para que ya no siga hablando mal de usted. Simplemente comprándole su tapado le va a cerrar la boca, así, porque el sabio dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es un enemigo, pensamos nosotros, aquel que nos difama, que nos critica, que dice esto, que dice lo otro. Israel no estaba pasando por ese momento, hermano. Llegaban los romanos y violaban a las mujeres de los judíos. Llevaban a los ancianos y los azotaban y los arrastraban. Tomaban a sus hijos y los estrellaban junto a las paredes. Y todavía el Señor le dice, en la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. El que a hierro mata, a hierro tiene que morir. Pero yo digo, miran ustedes que les violan a las mujeres, que matan a sus hijos, que son maltratados, la gente de la tercera edad. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién podía amar a un enemigo de esa magnitud? Fíjese, hermano. Por esa causa la gente se confundía cuando el Señor hablaba y Él decía, amad a vuestros enemigos. Se convierte en una ley divina, en una ley maravillosa para la iglesia en el tiempo de la gracia, y la Biblia lo llama la ley de Cristo, hermano. Quiero mostrarle con la ayuda del Señor
en esta segunda conferencia de esta mañana, esta parte que dice, ¿cómo se cumple la ley de Cristo en la iglesia, hermano? Ya no se llama la ley de Moisés, ya no lo interpreta así el Espíritu Santo. Si bien es cierto, estamos bajo la ley moral, excluidos de la ley ceremonial, excluidos de la ley civil, pero hay una ley en el tiempo de la gracia que se llama la ley de Cristo, dice la Escritura. ¿Y cómo se cumple la ley de Cristo? Pablo dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, hermano. La ley del Señor. En la palabra encontramos varias leyes para la iglesia, para la sana doctrina. La ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo, la ley de la fe, la ley de la libertad, la ley de las ordenanzas, la ley de las compensaciones, y usted se acordará de las demás leyes. Son leyes que rigen ahora la iglesia. Pero ¿cómo se cumple la ley de Cristo, hermano? Hermana, ¿cómo se cumple la ley del Señor? La Biblia dice, y cumplir así la ley de Cristo. Comencemos a mirar. Leamos lo que dice la Escritura. Romanos, leamos lo que dice aquí la palabra. Carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo que vamos a leer, leamos lo que dice la Escritura, capítulo 13, y el versículo es el versículo 8 en adelante, dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, oiga esta parte, hermano, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Y oiga esta parte: así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es, hermano? Es el amor. Así de simple y sencillo. La Biblia dice que el cumplimiento de toda la ley a una sola palabra se resume. En la ley, en la antigüedad, una palabra donde falla el israelita lo condenaba. Fíjese, hermano, si fallaba la ley, si fallaba un punto de la ley, se convertía en transgresor de la ley. Fíjese, hermano, se convertía en culpable de la ley. Pero el Señor, la ley de Cristo, todo lo contrario. La Biblia dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, dice la Escritura. Y cualquier otro mandamiento que está escrito en la ley de Moisés se resume a una sola palabra. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el cumplimiento de la ley, la Biblia dice, hermano, es el amor. Es el amor, hermano. Y es lo que hace falta en la iglesia. Solo con una palabra cumplimos toda la ley, hermano y hermana. La iglesia, oiga, hermano y hermana, no estamos excluidos de la ley moral de Dios en ninguna manera. Pero se cumple con una sola palabra, y el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el que ama al Señor, hermano, lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Un creyente que ama al Señor
Es un creyente que no se inclinará a la idolatría. Es un creyente que honrará siempre al Señor, hermano. Porque cuando el creyente ama a otras cosas, el creyente, como dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces hemos tomado esa palabra, un cortado de la comunión. Un cortado es aquel hermano que ha dejado su primer amor, pero no es legítimamente aún cortado. Es para los que están en comunión, hermano. Un creyente que deja su primer amor es cuando el creyente pierde el interés en su Señor, hermano. Deja por un lado la relación que tiene con Dios, y el creyente se inclina, estando en comunión, el creyente se inclina o le da prioridad a otras cosas más. Y para el creyente es más importante, hermano, el negocio, es más importante el viaje, es más importante la convivencia con la familia. Y el creyente deja el partimiento del pan por un lado. A eso se refiere la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El creyente se inclina más de ir a ver un cine. El creyente se inclina más de pasar más tiempo en las redes sociales y deja la oración por un lado. Y el creyente deja la lectura de la palabra por un lado. A eso se refiere la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el creyente, hermano, comienza a perder el interés en su Señor por falta de amor en la vida. Un creyente que ama al Señor es un creyente que tiene una entrega total a Él, hermano. Es un creyente que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, dice Romanos 12:1. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si hablamos en el sentido moral, hermano, un creyente que ama no hurta. Un creyente que ama no adultera. Un creyente que ama no miente. Un creyente que ama no codicia. Es que el amor tiene un potencial en nosotros, y que el mismo amor en nuestra vida nos hace tener a nosotros un autocontrol, hermano, para que el creyente no hurte, para que el creyente no mienta, para que el creyente, un creyente que ama, no mata, no asesina. Fíjese, hermano, el cumplimiento de la ley se resume a una sola palabra: se llama amor. Oiga lo que dice Gálatas. Leamos lo que dice la Escritura. El tiempo es breve, hermanos. Gálatas, en el capítulo 5, la Biblia dice: cualquier palabra que está escrita en la ley: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, se resume a una sola palabra. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor, hermano. Oiga lo que dice Gálatas. Leamos lo que dice la Escritura en el capítulo 5. Y el versículo es el versículo 13 en adelante. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Oiga esta frase, hermano: sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Y oiga lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Oiga esta palabra, hermano. Oiga cómo se cumple la ley de Cristo, hermano. La ley de Cristo se resume a una sola palabra. Y la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los creyentes nos amamos unos a otros, cuando en realidad, hermano y hermana, nos amamos unos a otros, nos servimos unos a otros y lo hacemos por amor. Fíjese, hermano, yo le digo a los hermanos en la asamblea en Comalapa, cuando es tiempo de conferencias, hermano, y están invitados del 18 al 21 de abril todos los mexicanos allá en San Juan, Comalapa. Son las conferencias, hermano. Pero le decía a los hermanos, los que tengamos casa, ¿por qué no llevamos unos 3, 4 hermanos a nuestra casa? ¿Sí? ¿Y qué nos cuesta a nosotros dormir en el piso con la familia y dejar nuestra cama a los hermanos? Una vez nos visitan al año, una vez, ¿verdad? Una vez llegan los hermanos a visitarnos al año en nuestras conferencias. ¿Por qué no atenderlos, hermano? ¿Por qué no servir a los santos? ¿Verdad? Un hermano decía: hermano, allá no me dan ganas de ir a comer allá, hermano. ¿Y qué pasó? Las hermanas que nos sirven, pura cara de limón tienen las hermanas, ¿verdad? Nos hacen un gesto para ir a comer. ¿Por qué? Porque no hay amor en la vida del creyente, hermano. Se ve cuando los hermanos sirven con amor. Se ve cuando una hermana sirve con amor, porque el creyente ama a su prójimo. Así dice la palabra, hermanos, porque el cumplimiento de la ley resume a una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es lo que más se mira en las asambleas, hermano? Hermana, ¿qué es lo que se ve más en las asambleas? Nos mordemos, nos comemos hasta consumirnos, hermano. ¿Sí? Es lo que se mira más. Hay un himno que siempre cantaba don David Vázquez, hermano, y la frase del himno que cantaba don David era: ¿en dónde está el amor de Cristo? Que en la iglesia no se ve, solo el odio y el rencor y el egoísmo prevalece por doquier. Da pena ver a los creyentes, hermanos, murmurando sin piedad. En lugar de extenderle la mano a alguien, se le extiende el puñal. ¿En dónde está el amor de Cristo en nuestra vida? Esa ley que se llama la ley de Cristo, que su cumplimiento, hermano, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13, en el versículo 1, hermano, y el apóstol Pablo dice: puedo colocar mi cuerpo en el fuego, puedo dar todos mis bienes a la gente, puedo hablar en lenguas, puedo tener toda la sabiduría, puedo tener toda la ciencia del mundo, pero si no tengo amor, nada soy, hermano. Mi vida será vana delante de Dios si no tengo amor en la vida. A eso se refiere la palabra: y cumplir así la ley de Cristo, porque el cumplimiento de la ley de Cristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Hay un ejemplo que lo encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, el pasaje del samaritano, hermano. El pasaje del samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote, y no hicieron nada por el samaritano que estaba medio muerto. No hicieron nada por aquel pobre que estaba. Vino un samaritano, vio a aquel hombre, estaba medio muerto, tirado, y el samaritano lo toma, lo coloca sobre su cabalgadura, lo lleva al mesón y le dice al mesonero: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
Y el Señor habla acerca del amor al prójimo en esta parábola. ¿Quién en realidad manifiesta un amor al prójimo? ¿Será el levita? ¿Será el sacerdote? ¿O fue el samaritano? Pues todos respondieron: el samaritano manifiesta un amor al prójimo. Y el Señor da la respuesta: ve y haz tú lo mismo. Ama a tu prójimo, hermana, ama a tu prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. A una sola sentencia se resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Terminemos, el tiempo me ha marcado. Leamos lo que dice la Escritura, Santiago en el capítulo, es el capítulo 2, y el versículo es el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la esa ley real, la ley de Cristo, hermano, para que la ley resalte en la vida del creyente, para que la ley se refleje en la vida de la iglesia. Esa ley se convierte en una ley real, en una ley genuina, en una ley que tiene validez, porque el creyente lo manifiesta con sus hechos. Y cómo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor perdona, hermano, porque eso dice Primera de Pedro 4:8, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Cubre multitud de faltas, ofensas, pecados. Cubre el amor. El amor perdona, hermano. Yo le decía a los hermanos: ¿hasta cuándo tiene capacidad de perdonar usted, hermano, hermana? Pedro dice: ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, no, o 7 veces o 70 veces tengo que perdonar a mi hermano. No, Pedro, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. No importa las veces que nos pidan perdón, cada vez que nos pidan perdón debemos de acceder a ese perdón, hermano. Muy bien, hermano, lo perdono. No hay nada, hermano. Lo perdono. Muchas gracias, hermano. Es un gusto en perdonarlo, hermano. No hay nada. Eso se llama amor al prójimo, hermano. La Biblia dice: esta vez la ley resalta y se convierte en una ley válida, y se convierte en una ley real, y se convierte en una ley genuina en la vida de la iglesia, cuando la iglesia manifiesta amor al prójimo. Hay un problema también, hermano. Aparte de los rencores, aparte de los rencores que hay en la vida del creyente, raíz de amargura, porque nos mordemos, nos comemos, hasta nos consumimos. Aparte de eso, hay otra cosa que viene a opacar la ley real en nuestra vida. ¿Y cuál es? La acepción de persona, como oía usted en el mensaje anterior, hermano. A unos quiero y a otros no quiero. A estos los atiendo y a estos no los atiendo. A este le hablo y a este no le hablo. A este sí lo llevo en mi carro, a este otro no lo llevo en mi carro. No digamos en un juicio, hermano, ¿sí? La Biblia dice, oíamos en el mensaje anterior, se va a hacer justicia así como al grande como al pequeño. Se le va a prestar oído así como al pobre como al rico.
¿Por qué muchas veces hay favoritismo en un juicio, hermano? ¿Por qué muchas veces nos inclinamos a alguien en un juicio cuando en la balanza de Dios, hermano, no es así? Dios tiene balanzas justas, hermano. El que es culpable será culpable, el que es inocente será inocente. Pero ¿por qué muchas veces hay favoritismo en nuestra vida? Porque no cumplimos la ley de Cristo, hermano. Y es falta de amor cuando en nosotros hay acepción de personas, hermano. Que el Señor nos ayude mientras caminamos sobre esta tierra a no hacer diferencia, hermano, y aprender del Señor. He aquí que Dios es grande, dijo Job, y Él no desestima a nadie. Él como nos ama a todos, hermano, y no nos ama por lo que somos, nos ama por lo que fuimos, hermano. Él no lo ama a usted por lo que es, hermana. Él no la ama a usted por lo que es. Él nos ama por lo que fuimos en un tiempo atrás, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8 dice: en que siendo pecadores, Cristo nos amó de tal manera y Él murió por nosotros. Nos amó sin acepción de personas. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Una cosa es, hermano, estimar, respetar a los hermanos. Grados es totalmente diferente. En la sociedad hay gente grande, hay gente de la tercera edad que se debe de estimar por nosotros, la juventud. Es totalmente diferente. Una cosa es el respeto, una cosa es la honra hacia alguien, pero otra cosa es hacer acepción de persona en el juicio. Los rencores, el resentimiento, raíz de amargura, la acepción de persona opacan la ley de Cristo. Pero si nosotros manifestamos amor en nuestra vida, la palabra dice que la ley de Cristo se convierte en una ley real, en una ley genuina, en una ley que tendrá validez, que será para la honra y la gloria del Señor. Hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar, y que Él la bendiga en nuestros corazones.